En la región de Norteamérica, donde la naturaleza reina y los retos son constantes, existe un universo de extremos: los extraordinarios Estados Unidos. En este documental, emprendemos un viaje por los territorios más salvajes de América, donde depredadores incansables como los lobos cazan en manada y criaturas resistentes como los castores desafían las corrientes, cambiando paisajes y forjando su propio futuro. Haz las maletas para un viaje épico por territorios salvajes, donde el aullido lejano del lobo gris despierta tus sentidos y la vibración de la tierra anuncia la llegada del bisonte. Bienvenido a Estados Unidos, territorio de depredadores letales. En los vastos cielos de Norteamérica, emerge del aire una imponente figura con las alas desplegadas que puede alcanzar más de 2 metros de envergadura. Se trata de la imponente águila calva. Esta águila, símbolo de Estados Unidos, es algo más que un ave de presa. Representa la libertad y la fuerza inquebrantable de un país. Sus movimientos precisos y su mirada profunda infunden respeto y admiración, convirtiéndola en una de las aves más representativas de Norteamérica y en un emblema del espíritu americano. A pesar de llamarse águila calva, esta imponente ave no carece de plumas en la cabeza. De hecho, luce un resplandeciente plumaje blanco que destaca elegantemente sobre el marrón oscuro de su cuerpo, creando un efecto llamativo e insustituible. En 1782, la elección del águila calva como emblema de los Estados Unidos fue algo más que una elección estética. Su postura elevada, su mirada profunda y su vuelo grandioso representan los ideales de libertad, fuerza y soberanía que la nación aspiraba a simbolizar. Su imagen se ha convertido en un poderoso emblema, conocido en todo el mundo. El águila calva, de costa a costa, marca su presencia en Estados Unidos. Desde los fríos paisajes de Alaska hasta las costas tropicales de Florida, esta espectacular ave se refugia en ríos, lagos y playas, donde un gran número de peces aseguran su supervivencia. La dieta del águila calva incluye salmones, truchas y carpas, y su aguda vista le permite identificar presas en el agua a más de 1 kilómetro de distancia. El ataque del águila calva es una demostración de poder y precisión que cautiva a cualquier espectador. A la velocidad del rayo, se sumerge en el agua y sus garras se aferran a su presa con una firmeza asombrosa. Su pico curvado desgarra hábilmente al pez. Es una escena que nos llena de respeto por la naturaleza y sus magníficas criaturas. Imagínese un nido tan grande que podría albergar a un ser humano adulto. Las águilas calvas construyen estas colosales estructuras llamadas nidos, con ramitas y palos, trabajando en equipo para crear un hogar seguro y cómodo para sus polluelos.
Algunos nidos pueden pesar más de 1 tonelada y tener un diámetro de hasta 3 metros, lo que los convierte en un auténtico monumento en el paisaje. El desarrollo de un águila calva requiere tiempo y paciencia. Cuando nacen, los pollos tienen un plumaje marrón oscuro, muy diferente de la imagen que asociamos a la especie. Se necesitan unos 5 años para que se produzca la transformación y aparezcan las características plumas blancas en su cabeza. Durante la época de cría, las águilas calvas protegen agresivamente su territorio, ahuyentando a cualquier intruso, ya sean aves, mamíferos o incluso humanos, que se acerque demasiado. Sus defensas son impresionantes, con vuelos elevados y gritos agudos que resuenan en la naturaleza. En el calor sofocante de los desiertos americanos, entre cactus y arbustos secos, se esconde uno de los depredadores más temibles, la serpiente de cascabel. Con sus escamas brillantes y su comportamiento sigiloso, es un misterio que evoca tanto la curiosidad como el miedo. Cuando se desplaza silenciosamente por el suelo, rara vez se deja ver, pero cuando lo hace, su cascabel nos alerta de su presencia, pidiéndonos distancia. El sonido producido por la vibración de los anillos de su cola es capaz de intimidar a cualquier depredador, pero también revela un mundo de comunicación secreta entre estos animales. Cada movimiento del cascabel, cada cambio de sonido, contiene mensajes codificados, una señal que los investigadores aún intentan desentrañar. Hay más de 30 especies de serpientes de cascabel distribuidas por diversos entornos de Estados Unidos, como desiertos, bosques y humedales. A pesar de ser reconocidas por su potente veneno, las serpientes de cascabel solo aparecen cuando se sienten amenazadas, optando por refugiarse en la vegetación utilizando su propio camuflaje. Su sistema de identificación térmica es tan preciso que pueden capturar a sus presas incluso en la oscuridad total, una capacidad realmente asombrosa. La forma de cazar de la serpiente de cascabel es un arte de paciencia y precisión. Permanece perfectamente quieta, esperando largo tiempo el momento ideal para actuar. Sus presas rara vez se dan cuenta de su presencia hasta que es demasiado tarde. Cuando por fin ataca, lo hace con rapidez y precisión, aplicando una mordedura casi imperceptible que inyecta veneno en apenas unos segundos. Deambulando en silencio por la inmensidad de las llanuras, el lobo gris se revela como mucho más que un cazador experimentado. Es un estratega nato que vive en grupos conocidos como manadas, en los que la colaboración y una estructura jerárquica claramente establecida son esenciales. Una manada de lobos grises funciona como un grupo bien sincronizado en el que cada miembro desempeña un papel relevante.
lobos comparten las responsabilidades de cazar, criar cachorros y proteger su territorio. Esta división del trabajo y la colaboración mutua garantizan la fuerza y la resistencia del grupo. Los lobos son reconocidos como excelentes cazadores, siendo sus principales presas grandes herbívoros como alces y ciervos, criaturas que requieren esfuerzo y colaboración para matar. En el proceso de caza, los lobos se comportan de forma coordinada, empleando estrategias que demuestran una notable capacidad de comunicación y colaboración dentro de la manada. Contemplar una cacería es como visualizar un espectáculo coreografiado con precisión, en el que cada lobo desempeña un papel esencial para el éxito del grupo. A pesar de ser conocidos por su fuerza y habilidad, los lobos grises también se respetan entre sí. Por ejemplo, las hembras buscan cuevas o refugios seguros para cobijar a sus crías durante los primeros días de vida. Tras el nacimiento, los cachorros dependen por completo de su madre, mientras que los demás miembros de la manada se encargan de alimentarlos y protegerlos. En el pasado, los lobos se encontraban fácilmente en varias regiones de Estados Unidos. Sin embargo, a principios del siglo XX, se les consideró un peligro para el ganado y las actividades humanas. Esto dio lugar a campañas de exterminio, a menudo motivadas por recompensas gubernamentales. La población de lobos ha disminuido considerablemente y han desaparecido de muchos lugares donde antes eran comunes. El papel de los grandes depredadores, como el lobo gris, es crucial para preservar la salud y la diversidad de los ecosistemas. Por ejemplo, en el Parque Nacional de Yellowstone, la existencia de lobos no solo ha mantenido bajo control la población de alces, sino que también ha propiciado la renovación de la vegetación ribereña, favoreciendo una gran diversidad de especies. La reintroducción de esta especie no ha sido bien recibida por todos. Muchos ganaderos siguen considerando que los lobos son un peligro para su ganado, y aunque los ataques son raros, pueden causar pérdidas considerables, lo que alimenta una disputa constante entre la conservación y los intereses humanos. Para mitigar los conflictos entre ganaderos, se han creado programas de indemnización para quienes han perdido animales por ataques de depredadores. El aullido del lobo que se extiende por la campiña estadounidense es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que la conservación de la fauna salvaje es vital para la salud del planeta. Sin embargo, el lobo no es el único gigante de los territorios estadounidenses que cumple esta función simbólica. Pasemos ahora a las vastas llanuras de Estados Unidos, donde el bisonte, también conocido como búfalo americano, emerge como una de las criaturas más grandiosas e icónicas que jamás hayan habitado estas tierras.
Con su imponente estructura, su extraordinaria fuerza y su profundo vínculo con la historia de Estados Unidos, representa la resistencia y la perseverancia. A lo largo de los siglos, los bisontes han recorrido las llanuras desde Canadá hasta México en manadas colosales que parecen no tener fin. Dotados de una fuerza y una determinación inquebrantables, los bisontes se enfrentan a los desafíos del invierno. Ni siquiera los vientos cortantes y el frío helador les impiden encontrar comida, asegurando su supervivencia allí donde otros herbívoros se dan por vencidos. Envueltos en un espeso pelaje, se convierten en auténticos arados que se abren paso a través de la nieve con la cabeza para alcanzar los pastos enterrados. Con más de 900 kilos de peso y casi 2 metros de altura, el bisonte es capaz de correr hasta 60 kilómetros por hora, sobre todo cuando percibe peligro, lo que le convierte en uno de los herbívoros más rápidos y poderosos de Norteamérica. Durante el siglo XIX, con la llegada de los colonos y el avance hacia el oeste, la presencia de bisontes disminuyó considerablemente. La caza excesiva, combinada con la desaparición de hábitats, casi llevó a la especie a la extinción. La población, que llegó a superar los 30 millones de ejemplares, se redujo a unos pocos cientos a finales de ese siglo. Afortunadamente, en los últimos años, los esfuerzos de conservación han permitido restablecer las poblaciones de bisonte. Se han puesto en marcha programas de conservación en parques nacionales como el de Yellowstone, donde estos animales viven ahora bajo una cuidadosa vigilancia y protección. Al igual que Estados Unidos, el bisonte se ha enfrentado a retos y adversidades a lo largo de su historia, pero al igual que la nación americana, ha demostrado una increíble capacidad de resistencia y adaptación. En 2016, el bisonte fue designado oficialmente Mamífero Nacional de Estados Unidos, símbolo de la fuerza, la resistencia y el espíritu inmutable que impregnan la identidad estadounidense. Mientras tanto, en otra escena de vida salvaje, un mapache se mueve por el barrio, con los ojos alerta y el cuerpo ágil, en busca de comida. No hay que dejarse engañar por el aspecto encantador del mapache. Tras la máscara negra se esconde un animal muy inteligente y flexible, capaz de sobrevivir en los entornos más variados de Estados Unidos, desde los densos bosques hasta los centros urbanos, donde sobrevive en medio del crecimiento de las ciudades. El secreto de su adaptabilidad reside en su variada dieta. Los mapaches son omnívoros, lo que significa que comen casi de todo: fruta, insectos, pequeños animales, basura y restos de comida. Esta adaptabilidad en su dieta es fundamental para su supervivencia en entornos tan diversos.
Tienen una habilidad increíble para abrir recipientes, forzar cubos de basura e incluso encontrar comida en lugares inesperados, como áticos y sótanos. Sus patas delanteras, extremadamente ágiles y parecidas a las manos humanas, les facilitan manipular objetos con precisión. Esta habilidad, combinada con su inteligencia, hace del mapache uno de los mamíferos más astutos de América. Los mapaches son criaturas nocturnas, ya que pasan el día descansando en árboles o madrigueras y salen a buscar comida por la noche. Sus grandes ojos están adaptados para ver en la oscuridad, lo que les permite moverse con facilidad en entornos con poca luz. A pesar de su ingenuidad, el mapache es una criatura aislada. A diferencia de muchos otros mamíferos, no vive en grandes grupos, excepto durante la época de apareamiento o cuando las hembras crían a sus hijos. Las madres mapache se dedican a cuidar de sus crías, que nacen desprotegidas y ciegas. Con cariño y vigilancia, proporcionan la protección y la nutrición necesarias para que las crías sobrevivan. Mientras esta escena se desarrolla bajo la luz de los bosques, un nuevo personaje, el alce, aparece enigmáticamente. La figura más destacada de la familia de los cérvidos, un impresionante animal que recorre los bosques del norte de Estados Unidos, residiendo en zonas densamente arboladas y pantanosas que se extienden desde Alaska hasta estados como Wyoming y Washington. Es difícil no sentirse impresionado por la imponente presencia de este animal, que puede pesar más de 600 kilos y alcanzar más de 2 metros de altura. Sus cuernos son impresionantes obras de la naturaleza y pueden alcanzar una anchura de 2 metros, o incluso más, de un extremo a otro. A diferencia de otros cérvidos, los alces son criaturas solitarias que eligen vagar solos por los bosques. Durante la época de apareamiento, los machos se enzarzan en una intensa competición por el derecho a reproducirse. Durante el otoño, estos gigantes se enfrentan en impresionantes duelos, en los que sus cuernos chocan en combates de fuerza y determinación. El sonido de estas batallas retumba en el bosque, pero a pesar de su intensidad, rara vez provocan heridas graves. Además de su fuerza en tierra, los alces son nadadores excepcionales. Pueden sumergirse hasta 6 metros en ríos y lagos para alcanzar plantas acuáticas, uno de sus alimentos favoritos. Durante el verano, se les suele ver nadando largas distancias, utilizando sus anchas pezuñas para desplazarse eficazmente por el agua. Con la llegada del invierno, los alces muestran una notable adaptación a las duras condiciones de las cadenas montañosas. Sus pezuñas funcionan como raquetas naturales, lo que les permite caminar fácilmente sobre la nieve profunda.
Su pelaje suave y aislante les protege del frío extremo y les facilita soportar temperaturas insoportables para muchas otras especies. El voraz apetito del alce es otra característica notable. Pasan gran parte del día alimentándose y pueden consumir más de 30 kilos de vegetación en una sola jornada. A pesar de su impresionante altura y su incuestionable fuerza, los alces son animales cautelosos. Sus grandes ojos y agudos oídos están siempre alerta ante cualquier riesgo. Sin embargo, a pesar de toda esta vigilancia, no están completamente protegidos de depredadores como lobos y osos, especialmente los alces más jóvenes y vulnerables. Cuando se acerca una amenaza, la dulzura deja aflorar el valor y los alces se convierten en guerreros, protegiendo sus vidas y a sus crías con la fuerza de su naturaleza indomable. Responden con violencia, utilizando sus poderosas pezuñas y su incisiva cornamenta para protegerse. En Estados Unidos, la interacción entre las personas y los alces es compleja. Su presencia crea desafíos, sobre todo en zonas donde sus territorios cruzan carreteras y áreas habitadas. Debido a su tamaño, las colisiones con vehículos representan un riesgo real en muchas regiones, poniendo en peligro tanto a los automovilistas como a los propios alces. En varias regiones de Estados Unidos, la caza del alce está regulada. Para muchas personas, la caza simboliza una valiosa fuente de sustento, así como una antigua costumbre transmitida de generación en generación. La gestión responsable de esta práctica garantiza la coexistencia pacífica entre el hombre y el alce, manteniendo esta extraordinaria criatura para las generaciones futuras. El castor, por su parte, es reconocido como uno de los ingenieros de la naturaleza. Con sus dientes afilados y su determinación inalterable, modifica su entorno. Sus presas, verdaderas creaciones de la ingeniería natural, simbolizan la capacidad del castor para alterar el medio ambiente en beneficio propio y de otras especies. Cortan árboles con precisión, utilizando sus dientes incisivos que nunca dejan de crecer, lo que les obliga a roer constantemente para mantener su tamaño correcto. El color anaranjado de sus dientes se debe a la alta concentración de hierro, que los hace más resistentes al tratar la madera. Las presas construidas por los castores no solo proporcionan refugio, sino que también forman embalses de agua que benefician a todo el ecosistema. Al crear humedales, las presas aumentan la biodiversidad, mejoran la calidad del agua y ayudan a controlar inundaciones y sequías. Aunque pueden causar molestias en determinadas situaciones, su efecto beneficioso para la naturaleza es incuestionable. Durante el verano, los castores se muestran extremadamente activos, talando árboles y construyendo presas. Durante el invierno, su actividad se ralentiza y recurren a las reservas acumuladas a lo largo del año. Almacenan ramas sumergidas cerca de sus madrigueras
para garantizar el suministro, incluso cuando los lagos y los ríos se congelan. En algunas partes de Estados Unidos, los proyectos de restauración ecológica utilizan castores para restaurar ecosistemas dañados porque sus presas conservan el agua al evitar la escorrentía excesiva durante las lluvias torrenciales, lo que protege la flora y la fauna circundantes. Los castores se encuentran en varias regiones de Estados Unidos, principalmente en zonas con ríos y lagos de corriente lenta, donde las aguas tranquilas y la abundante vegetación son favorables para que los castores construyan presas. Así termina nuestro fantástico viaje por Estados Unidos. Si te ha gustado el video, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para tener acceso de primera mano a nuestros documentales. Muchas gracias por verlo y esperamos verte en el próximo video. Gracias y buen viaje.